Muy buenas noches, Kamisaki, Askiaru Makipan. Saludos cordiales desde La Paz, Bolivia. Entonces, a todos nuestros hermanos, hermanas, participantes que nos están siguiendo desde otras partes del mundo, de la ciudad de La Paz, etcétera, etcétera. Y por supuesto, agradecer a la vida, a las huacas, a Chachilas, a Pachamama, por esta nueva oportunidad y por supuesto también a Dios para quienes son católicos o tenemos alguna práctica. Entonces, es otra oportunidad, es otro momento para una vez más desarrollar la última parte de estos cuatro temas que nos toca desarrollar en el marco de este tercer módulo, que forma parte del diplomado de Cosmovisión Andina. Reitero un agradecimiento especial a nuestro hermano y mentor y líder de esta iniciativa llamada CAEM y en medio de la cual se desarrolla este diplomado de Cosmovisión Andina. Un abrazo especial a Román Pairvania Jacopa, entonces. Y, por supuesto, a Askiaru Makipan. Buenas noches una vez más a nuestros hermanos y hermanas, asistentes, participantes, estudiantes, diplomantes de este espacio. Bien, rápidamente entonces iniciaremos con nuestra clase. Yo tengo para ustedes varias cosas. Quiero que el tiempo realmente nos alcance. Asimismo, quiero decirles que hace un momentito he compartido nuestro grupo de WhatsApp algunas características elementales, digamos, de lo que va a tratar, de lo que va a contener nuestro ensayo, que es un ensayo sencillo de 4 páginas, que más es una reflexión, ¿no?, acerca de lo que se ha podido ver y analizar, recibir también en este diplomado. Olikiti, ¿están al otro lado? ¿Alguien me está escuchando? ¿Puede retroalimentarme, por favor? Sí, buenas noches, Wal- profesor. Buenas noches a todos. Walikiwa, profesor. Kamisaki, ¿ya alguien ha aprendido algo de Aymara, Alejandro? Muy bien, Kamisaki, Walikiwa dice. Excelente, entonces arranquemos con nuestra clase, considerando que esto se está grabando también para quienes después van a ponerse al día. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la, dentro de los 4 temas, el pensamiento, dentro del pensamiento de la reciprocidad, vamos a hablar del Aini. Reciprocidad estaría en castellano y Aini es una palabra aymara que refleja lo mismo, ¿sí? Entonces, inicialmente ese es nuestro punto de partida para el día de hoy. Pero en medio de todo esto también va a ser muy importante para mí un poquito a propósito de la dualidad, de este concepto de todo siempre es dos, Takaikunaspa Punigua, de la dualidad, el tema tetraléctico, el tema de la división que empieza a darse siempre en pares, pues vamos a hablar un poquito de aquello que había comprometido también a uno de ustedes, ¿no? Creo que acerca de un poquito para ver desde esa perspectiva qué creemos nosotros, qué pensamos, qué sentimos acerca de la astrología, también en medio de ello de la chacana, o más conocido también como la cruz andina. Y este tema no deja de alejarse, es decir, no se aleja tampoco de todo lo que hace a la reciprocidad, a la cosmovisión, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la chacana. Seguidamente vamos a entrar de lleno a lo que representa la reciprocidad o Aini. Y para finalizar y para cerrar con broche de oro, vamos a hacer un análisis, una mirada a aquello que ya nos había adelantado Dominique Templé, ¿no? Un estudioso muy interesante que ha desarrollado 3 tomos acerca de la teoría del don. El don, el hecho de saber dar para luego también recibir, ¿no? En términos de reciprocidad. Entonces, él hace un análisis muy interesante cuando habla de la cosmovisión andina en contraposición a la lógica del pensamiento occidental también. Bien, en ese sentido, entonces, demos inicio de inmediato a nuestra clase del día de hoy. Tal vez antes de iniciar, ameritaría despejar algunas dudas, algunas inquietudes. He compartido hace un momento, como decía, algunos parámetros para desarrollar el ensayo, ¿sí?
un ensayo, una reflexión, quiero decir, acerca de lo que han sido los temas desarrollados hasta el momento. Ya estamos hablando de nuestro diplomado. La idea es hacer un diplomado acerca de la cultura aymara, cultura andina, vale decir también, porque es muy similar. Ya basado en en los cuatro pensamientos, es decir, lo comunitario, el pensamiento seminal, el pensamiento holista y de reciprocidad. Este último vamos a completarlo el día de hoy. Debe tener una partecita introductoria, desde luego. Debe presentar el tema a tratar, ya mencionar también la importancia de la cultura andina, explicar brevemente algunos conceptos, ¿no? De lo que hemos tratado en estos días. Hemos citado varios textos, ¿sí? Al mismo tiempo, en el desarrollo se deben abordar estos conceptos mencionados, explicando a detalle qué significa cada uno de ellos, si quiere, desde su perspectiva. Ya reitero, de la conjunción de ambas culturas reunidas para lo que representa para nosotros la cultura andina. Se pueden incluir, por supuesto, ejemplos concretos, también citas de fuentes, etcétera, otros aspectos aplicados a la realidad. Se da esto, no se da en nuestras diferentes ciudades, se da en Argentina, en los barrios periféricos, se da en las fiestas que los bolivianos mismos llevan allá. O por ahí los argentinos han apropiado ya también un poco de de nuestra cultura. Eso es importante. Lo propio con nuestro compañero Candela seguramente va a hacer también un trabajo parecido. Por ahí hay que hacer una comparación con relación a los pueblos que también conviven allá, pueblos originarios, practican algo de estos cuatro pensamientos, tal vez con otros nombres. Todo eso va a ser importante, ¿no? Igual desde el Perú también, desde luego que seguro Werner se va a lucir con lo que sus abuelos le han dejado en la forma de enfocar la vida desde el pensamiento de nuestro pueblo quechua también. Entonces, esa es un poco la idea de este trabajo, ¿sí? Desde luego, es un proceso reflexivo que contribuye a lo que estamos trabajando. Perdón, en líneas generales, también sería importante contar con un sencillo mapa conceptual, ¿no? Un gráfico que nos permita entender la relación entre estos cuatro pensamientos que hacen al mundo andino, ¿ya? Y bueno, desde luego, importante un resumen reflexivo, analítico, en la última parte va a ser importante. No voy a decirles cada página un pensamiento, ¿no? Ese tema ya se los dejo a ustedes. Me conformo con que sean cuatro paginitas que reflejen este proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos tenido estos últimos días. Cuando digo enseñanza-aprendizaje, también destaco, por supuesto, los aportes que hemos tenido de varios estudiantes que han ido complementando y enriqueciendo este proceso de enseñanza. Bien, ¿alguna inquietud, tal vez alguna pregunta con relación al trabajito? Algunas cuestiones formales también están anotadas ahí. En bibliografía pueden citar las que se han recomendado en estas presentaciones. Ahí también agradeceré mucho, por ejemplo, a una de nuestras compañeras que ha citado a un escritor que ha empezado a hablar de la importancia o a dar un valor científico, ¿no? Con investigaciones acerca de la música y su efecto sobre la fauna, ¿no? O la flora, mejor dicho. Entonces va a ser importante también citar ahí. Alejandro Merlo, Alejandro de Merlo, de San Luis, levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, profe, coincido con un pedido que hace uno de los compañeros en el chat, si se puede extender un poquito el plazo para presentar el trabajo, porque en mi caso personal, él dice que tiene muchos trabajos, muchas cosas para hacer. En mi caso personal, yo trabajo de guía de turismo y por suerte, después de unos días de estar sin trabajo, tengo un fin de semana bastante ajetreado y no me daría el plazo para presentarlo para el lunes. Ya, muy bien. Y yo creo que si alguien más se une, vámonos por el camino del bien, vámonos por la dualidad. Quisiera escuchar una voz femenina más. A ver, si alguien más dice que es oportuno. Bien, creo que son dos personas, una en el chat y aquí ahora nuestro compañero Alejandro. Joan desde Colombia dice que un poco de tiempo, sí, tienes razón. Ya, Alejandro con él más ya son dos. Entonces, no me hago mucho problema. Vamos a ampliar un poquito esto hasta el día. A ver, lo que pasa es que tenemos que cesar también desde mi parte lo antes posible este mes.
Entonces, yo les ruego que sea el día 30, el 30 de mayo, que sería un jueves, a las 24 horas. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí, sí, está bien, vamos a hacer lo posible, sí, sí, por supuesto. Ya, pues listo. Entonces, anotemos eso, por favor. El día jueves 30 de mayo a las 24 horas, por favor, esos trabajitos los envían. Les ruego enviarlo directamente a mi WhatsApp personal, ¿ya? Antes de las 24 horas, sea la hora que sea, en el país que sea también. Si es en Argentina, creo que nos llevan una hora, en el Perú también. Entonces, en base a la hora de cada país también, ustedes consideren a las 24 horas, a la medianoche. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto, gracias. Ya, listo. Perfecto, entonces ahora empezamos con nuestra clase. Para el día de hoy vamos a hablar y desarrollar un poco de la chacana, ¿sí? Ahí voy a hacer un poco más, voy a desarrollar un poco rápido porque después nos tenemos que enfocar en otros aspectos más igual importantes. A ver, antecitos me acomodaré esto y les pido que mientras tanto, por favor, vayan colocando su nombre completo en el chat del Zoom, nombre completo y la palabra presente para saber que han estado en esta sesión también, ¿ya? A ver, luego pasa acá que no quiere leer esto. Ya, mientras yo resuelvo esto, por favor, reitero, vayan completando sus datos en el chat. Mm, entiendo. Faltan 4 personas más, por favor, completen sus datos en el chat. Mientras estoy resolviendo esto. Ya. A ver, antes de arrancar, mientras estoy resolviendo esto, tengo una pequeña situacióncita, que ahorita lo arreglamos. Una breve repasadita, por favor, a la anterior clase. ¿Qué es lo que podemos recordar de lo que hicimos, de lo que hablamos, lo que se dijo? Muchas veces también me van a encontrar así emocionado y pues todo va fluyendo, ¿no? A ver, unas 4 participaciones, por favor, todo en el marco de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ahí alguna complementación, por ahí una rememoración, por ahí más dudas e inquietudes respecto del tema desarrollado en la anterior oportunidad. Les escucho, por favor. Permiso. Adelante. Eh, no, me quedé pensando sobre las diferentes perspectivas, sobre las diferentes revoluciones, Ujú, que, o sea, quedaba muy asociada a la revolución agrícola con la revolución informática, y qué bueno que estaría que lo podamos aplicar, que lo podamos llevar a cabo eh, desde todos los aspectos, ¿no? Desde el hecho de fomentar las economías regionales, tratar de cuidar un poquito más, porque desde estas revoluciones lo que se hace es tratar de mantener un poquito el equilibrio, cuidar un poquito más nuestros ecosistemas de cada región. Entiendo yo que es una de las cuestiones y nada, estaría buenísimo que se aplique un poquito más, que se pueda llevar un poquito más a cabo, que seamos más conscientes, ¿no? Para cuidar nuestra pacha, nuestro mundo, para, no solo por, o sea, por todos, por todo el entorno. Y bueno, nada, esa es una pequeña reflexión para aportar. ajá. Excelente. Muchas gracias.
Adelante, ¿alguien más que le ha dejado la anterior clase? Adelante, por favor. ¿Qué reflexión les ha dejado la anterior clase? Buenas noches. También bueno, al inicio de la clase se habló del pensamiento comunitario y cómo se apoyaban en comunidad, entre todos practicaban lo que es el AINI, había reciprocidad y lo que más me llamó la atención es el chachahuarmi, que se practica todavía en algunas comunidades, mientras que en otras ha ido cambiando, ¿no? Y es justamente por el pensamiento occidental que se ha impuesto y ahora eso bueno, el machismo se ha naturalizado y se considera que ha nacido de ahí, ¿no? Cuando se ha impuesto esto. Ajá, interesante. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Buenas noches, Adelante, profesor. adelante. En la anterior clase también se ha hablado de la equidad de género, ya que tanto el varón como la mujer, en este caso en las culturas aymara, tienen los mismos principios, o sea, tienen los mismos derechos, al contrario del pensamiento occidental. También nos habló de algunos rituales en el caso del matrimonio, cómo tienen qué ritual hay que hacer y qué costumbres tienen en esas culturas. Y todos, como que ¿Ah? todos dicen pares, cómo tienen que estar en posición en contra de las manecillas del reloj y todo. Eso sería profesor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, ¿qué Te tal? escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, la anterior clase, bueno, he notado, bueno, aparte de lo que han hablado mis compañeros, también ha hablado de Maynard y Mertens acerca del libro de la cuarta ola y estaba viendo que es, bueno, para economistas creo que es, ¿no? Es un libro, pero es relacionado a lo que han escrito más o menos acerca del AINI, o sea, de la reciprocidad de de la cooperación, la solidaridad, el poder acompañarse siempre en comunidad. Los AILUS han podido trabajar muchísimo más que las grandes ciudades, que generalmente se vuelven individualistas. Hemos hablado, bueno, justamente usted ha hablado de la perspectiva del pensamiento indígena, ¿no? Entonces habla de la revolución agrícola, revolución informática, de la revolución industrial. Entonces, dentro de la revolución industrial están aquí las ciudades, ¿no? Que no tampoco se conocen entre ellos, no se ayudan, se vuelven individualistas, que es muy distinta a lo que es un ayllu, ¿no? Y dentro de un ayllu es lo primordial tener, bueno, si es al menos el jefe, el líder tendría que tener siempre su pareja y que funciona mucho mejor así para poder trabajar bien y eso se lo ve hace, bueno, es un conocimiento ancestral y una práctica ancestral, ¿no? Entonces, eso les ha servido mucho a los ayllus. Excelente. Muchísimas Gracias, gracias. gracias. Adelante, por favor, ¿alguien más? Una última participacióncita. Es su oportunidad. Después ya se nos acaba el tiempo y bueno, habrá sido después un gran gusto haberles acompañado y compartido también un poquito de lo que pensamos y sentimos, ¿no? Los aymaras, los quechuas en esta parte. ¿Alguien más? Una participacióncita más. Bien, creo que ahí podemos detenernos. De inmediato, ahora sí ya estamos listos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy y agradeciendo una vez más su paciencia.
Ahora vamos a hablar, es verdad, de todo lo que hemos dicho, vamos a desarrollarlos, vamos a tratar de ir concretizando todos estos aspectos que han comentado ustedes en esta última parte. Reitero, vamos a hablar, empezar por la chacana un poquito. Van a ver cómo cuando se habla de la chacana, otra vez aparece el tema de la dualidad. ¿Ya? El 4, el 2, el 6, o sea, los números nuevamente empiezan a hablarnos de una percepción, de una forma de ver el mundo, la vida que tiene la cosmovisión andina, los pueblos de tierras altas, como son los quechuas y los aymaras. Y seguidamente vamos a hablar del pensamiento puntualmente de la reciprocidad, y finalmente vamos a rematar con lo que se ve en el mundo andino con relación al mundo occidental. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, gracias. A ver, ¿me pueden decir si se está compartiendo, por favor? No, profesor. Ya. Ahora, Sí, Ahora ya sí, se pero ve. no. ya, muy amables. Muchísimas gracias. A ver, voy a hacer algo más acá. Hay una cosita más que no está funcionando como deseo. A ver, a ver. Ya, a ver, ahorita, deme un segundito. No puede estar mal esto, si no, no nos va a servir mucho. Ya, ya, ahora sí. Con las disculpas del caso, ya, ya. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Sí, se Ya, ve. muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar de la chacana, ¿sí? Era un poquito una promesa también a uno de nuestros compañeros que nos preguntaba algunos aspectos desde la Argentina, ¿sí? Rápidamente vamos a decir que la chacana, los aymaras, quechuas, lo consideramos como un ordenador social, ¿sí? Otra vez, los aymaras no solamente están viendo la flora y la fauna y las piedras que les rodean, etcétera, de su entorno, no. También están conectados con los astros, ¿ya? Un poquito de introducción. Seguro que hay varias versiones, visiones también acerca de la chacana, o también llamado Cruz del Sur, ¿ya? Este elemento astrológico es muy importante para las culturas andinas. Se diría entonces que es el origen o punto de partida para la configuración de la cultura andina, ¿ya? Tantos cursos. Es posible que Uy, las otras culturas indígenas tengan también, por supuesto, otras representaciones, otros significados, otra forma de ver este elemento de la astrología, la chacana o la Cruz del Sur. Por supuesto, un punto de vista propio. Algunos pueblos de tierras bajas le llaman el lucero del alba, por ejemplo, ¿no? Así es como los guaraníes lo conocen también. No excluimos, por supuesto, aquello que puede estar pensándose, ¿sí? Para las culturas andinas, la Cruz del Sur, primero, tiene incidencia directa en la Huipala. Empecemos por ahí. La chacana, para los pueblos andinos, tiene una incidencia o influencia, si quieren, directa sobre la chacana. Empecemos a analizarlo entonces. Todos conocemos la Cruz del Sur, estos gráficos son tan conocidos. Vamos a agarrarnos de este patrimonio arqueológico que se encuentra en Tiwanaku y a partir del cual, haciendo este gráfico y dibujando estas cuadrículas, vamos a tener automáticamente, fíjense ustedes, seguro han llevado un poquito con el maestro de la torre, pero aquí no vamos a profundizar mucho, pero sí tocar algunos aspectos que hacen a lo que nos interesa. Arriba tenemos 7 cuadros, ¿sí? Y abajo también 7 cuadros, tanto vertical como horizontalmente. Entonces, estas multiplicadas van a dar los 47, 49 cuadros. Por supuesto, después vamos a empezar a hablar también de los significados
hasta un poco de los colores que los componen. Recalcamos que la Cruz del Sur, hasta la Huipala, va a llegar a tender su manto. ¿Ya? De ella sale entonces el modelo de armonía de espacios, ¿no? Y la unidad de conjunto. Dentro de la Huipala, después de haber arrancado de la Cruz del Sur, la Chacana, etcétera, después de haber configurado, haber completado nuestro cuadrito, nuestro gráfico, tenemos esta primera parte, pero seguidamente, si quieren, en esta primera parte tenemos solamente esto que está completándose con los diferentes colores, una parcialidad. Pero en el otro lado, de repente empezamos a tener la otra parcialidad. Como para el pueblo aymara, quechua, todo siempre es dos, pues aquí empezamos a tener estas dos parcialidades también representadas dentro de la huipala, ¿sí? Y por supuesto que la chacana es padre y madre de la huipala, y no solo eso, sino trasciende más allá. En segundo lugar, se puede afirmar que en la chacana eh, están o entran los puntos de partida de la bipartición y la tetrapartición. Decíamos entonces, si tenemos la parcialidad de abajo y tenemos la parcialidad de arriba, ¿sí? Así claramente dividido incluso en el territorio, pues vamos a tener siempre al centro nuestro armonizador o el taipi, ¿ya? El armonizador o taipi representado por el color blanco. Continuamos. Todo es dos y luego cuatro. Se reproduce como en la naturaleza también, igualito. Todo tiene su padre y su madre y de hecho su hijo e hija. Y así sucesivamente, esto se irá multiplicando como las células al mismo tiempo. La chacana es el punto de partida entonces y de ella nace la huipala. Y esta simboliza las representaciones de los distintos pueblos, muchos pueblos, con los espacios generados por la Cruz del Sur. ¿Ya? Y luego con los colores también que van a marcar. Y Perdón, tercero se profesor, puede... Sí, adelante. disculpe. Hay un micrófono abierto de alguno de los compañeros y la verdad que Ya, está interfiriendo un poquito. ya mil disculpas, Werner. Aquí está, ya lo hemos silenciado. Ya, gracias por ese apunte, está bien. Entonces, tercero decíamos, se puede entender que el ordenamiento de las cosas en el espacio-tiempo andino también está simbolizada en la chacana nuevamente, ¿sí? Este generó entonces el modelo para el comportamiento de la sociedad andina, hay que decir así de clarito, pese a las diferencias y variaciones culturales existentes. Así como el tema de la lengua también que va a influir y va a ser parte de esto. De ahí que el sur, para los pueblos indígenas, donde queda la chacana, vamos a decir, sea el norte de las culturas andinas. Y por ello, aún pese a todo tipo de desestructuración cultural y especialmente rituales, hoy en varios lugares hay fiestas cristianizadas o sincréticas o sincretizadas, si quieren, en homenaje a la chacana. En Tiwanaku es proverbial el uso de la chacana. Bueno, quiero mencionar la chincana. Ahorita vamos a hablar de la chincana, ¿no? Es proverbial, digamos, el uso de la chacana en Tiwanaku, como paradigma y norma en todas las ciencias. Lo mismo que en el Imperio Wari, el 4 fue capital, y no solo eso, la cruz andina eran dos, y por ello tenían simbolizado la estrella de 8 puntas inclusive, ¿no? Eso dice el gorro o unku, sombrero Wari, que tiene 8 puntas. Seguidamente, para seguir hablando del 4, vamos a referirnos un poco justo a la Chincana, un lugar mágico al que el último fin de semana pude ir con mis estudiantes de la universidad. Asimismo, reitero, en la Chincana de la Isla del Sol tiene 4 laberintos, ¿ya? Sobre una sala principal. De por sí, está hablando de la importancia del 4, ¿ya? Todo siempre es dos, todo es par. Idealmente todo es par, en unidad en el mundo andino. Continuemos. Hay una historia muy bonita, ¿no? Por tanto, no es casual el mito de los 4 hermanos Aya que fundaron el estado inca en el Cusco. Por el valor del 4, el imperio incaico tenía 4 suyos.
¿no? Entonces el collasuyo, el chinchasuyo, el antisuyo y el contisuyo. Y desde luego estos cuatro hermanos tenían, bueno, sus nombres eran Ayarmanco, Mamaoglio, con Mamaoglio, Ayarcati y Mamacora, Ayaruchu y Mamarrúa, y Ayar Auca y Mama Huaco. Cuando se dice ordenador social andino, no se está exagerando de ninguna manera. En el matrimonio aymara, como hemos visto en nuestros últimos días, en las últimas presentaciones, existen 6 huipalas, 2 en lo alto de la ramada y 4 que llevan los padrinos y los hijos e hijas. Además, 4 botellas también de licor que seguro van a acompañar, o 2, la chaya, que en eso no se sabe, no se debe infringir para nada. Un autor de nombre Wanker dice que orden que no es cósmico no puede ser orden. Y seguimos en esta idea de ver la aplicación del 4. Sin andar muy lejos, hoy está vigente la importancia capital del 4. Dijimos al principio de esta presentación que la chacana para los pueblos andinos es un ordenador social, se constituye en un ordenador social. Entonces, lo demuestran, por ejemplo, en una experiencia real allá por el municipio de Sica Sica, los 4 conjuntos de morenada justamente de este municipio, ¿no? Estos 4 conjuntos se denominan Collana, Ochusuma, Capunuta y Maca. Estos bailan en la fiesta del Rosario por el mes de octubre. Por supuesto, se va a observar el tema también de lo sincrético, ¿no? A eso se debe esta fotografía que estamos mostrando. Entonces, un poquito para explorar esta experiencia, ¿no? Esto desde la situación misma de cómo acontece. Eh, allá por Sica Sica, cuando hablamos del 4, no habrá, y a las 4 danzas que se hablan, no habrá más que eso, ¿no? Se trata de la simbolización del 4 como número importante y de hecho es un homenaje a la Cruz del Sur y que también se encuentra asociada, ya dijimos, a la cruz cristiana. Pues para que ustedes vean, ¿no? Un poquito. Este es el pueblo de Sica. Dentro de este pueblo tenemos esta plaza y en cada lugar se van a apostar solamente estas 4, llamémosle fraternidades, pero yo no le llamaría solo fraternidad, sino estos 4 nuevas comunidades del nuevo milenio, porque estas comunidades no tienen necesariamente un territorio fijo, sino que son la unión de mucha gente que quiere unirse incluso, pero que se sienten representados, ¿ya? Y van uniéndose y juntándose a estos grupos de morenada. Collanas, repito, Maca, Acapunuta, Uchusuma. Estos 4 nunca van a cambiar de lugar, siempre van a estar ahí. Nuevamente, el homenaje al 4. No puede haber esta fiesta si es que es impar, no se va a dar. Y continuando con esto, además hay que decir que existe una memoria ancestral, un intento de recuperación, de mirar el pasado para fortalecerse en el presente a través del uso de esta iconografía en las diferentes construcciones, ¿ya? Como es la chacana. Es un despertar en el sentido de la población misma. Muchos arquitectos aymaras, ¿ya? Por ejemplo, Mamani utiliza hartísimo, el pintor boliviano aymara, hartísimo los colores. Pero hay otro arquitecto también igual de apellido Mamani, que está utilizando en esta nueva perspectiva, nuevo tiempo, nuevamente elementos iconográficos de la cultura yaguanacota y, por supuesto, la chacana, ¿no? Aplicándose en las diferentes construcciones, ¿no? Los famosos cholets de la ciudad de La Paz, que principalmente se encuentran en la ciudad del Alto. Y ya dijimos, el Alto es una ciudad netamente aymara, quechua, ya una ciudad de migrantes que han ido poblando poco a poco esta ciudad. No por nada, inclusive el Alto llega a denominarse como la ciudad de Tupacatari y Bartolina Sisa, ¿no? Eso no es nada nuevo. Entonces, en medio de todo eso, por supuesto que aflora la identidad cultural, ¿no? Vamos a ver por ejemplo, el techo de este salón, de este local que tenemos ahí, donde está claramente visibilizado y hermosamente pintado, plasmado, digamos, la iconografía de la chacana, ¿no? Y también en el frontis de este edificio, de este cholet, como lo han denominado,
emulando a los chalets, ahora hablamos de cholets, por su carácter sincrético, mezcla, mestizaje, etcétera, etcétera, ¿ya? Donde vamos a ver igual otra vez la chacana aplicado o utilizado. Y estos son pocos ejemplos, hay muchos, muchos definitivamente. Inclusive, aquí está por demás decirles, esto seguro para nuestro hermano turismólogo, Alejandro, pues aquí tienes también otra ruta también para mostrar a tus potenciales clientes, ¿no? Recorrer en teleférico el Alto para ver la aplicación de la chacana y toda la teoría del 4 aplicado en la vida misma, pues es una buena forma también de romper los viejos esquemas de solo ver lo tradicional. Algo contamos de eso. Cada vez que muestro la Cruz del Sur, algo contamos de las ciudades y demás. Más con lo que estoy aprendiendo ahora, estamos agregando. Qué bueno, me alegra mucho que también estos espacios nos sirvan para eso. Entonces, este cuadrito igual es es un aporte para ustedes. Desde luego, a lo largo de todo el año ya tenemos esta idea cabal de cuál es la parcialidad de la mujer, otra vez en esta dualidad, cuál es la parcialidad del varón. Vamos a encontrarnos que en la parcialidad del varón va a estar casi al inicio la fiesta del 3 de mayo, un homenaje a la chacana. Y en ese homenaje a la chacana, vamos a ver que los pueblos aymaras, quechuas, etcétera, le hacen diferentes, digamos, ofrendas, lo homenajean de diferentes maneras también. Empecemos hablando del pueblo quechua, por ejemplo, allá por Macha, el 3 de mayo tienen un encuentro igual, una plaza gigantesca parecida a la de Sica, van a empezar a entrar y van a bailar tinku, pero en medio de todo ello van a haber enfrentamientos inclusive, ¿no? En medio de la cultura, ellos van a empezar a inclusive a enfrentarse y cuando alguien salga herido, bueno, debería correr sangre sí o sí, ¿no? Después de la entropía viene la armonía, dice, ¿no? Y además que si terminan de enfrentar e inclusive alguien muere, bueno, en la simbología de esta parte, pues eso es mucho más, digamos, un buen pronóstico de un mejor año que está viniendo. Entonces, ahí no podemos decir mucho más, sino que más que es la cultura misma la que se está manifestando, ¿no? Con esta fiesta de la cruz. Y aquí va a ser importante también, inclusive, hacer referencia a los matemáticos andinos, ¿no? Ellos ya han estado empezando a explicar, además del origen y, también, y simbolismo de los números, 1, 3, 5, 7, y naturalmente tampoco está ausente los números pares, 2, 4, 6 y 8 en el ordenamiento andino, ¿no? Entonces, lo que a continuación vamos a ver es un ejercicio interesante en esta idea de seguir recopilando. ¿No creen ustedes que esto es un ejercicio sencillo de la noche a la mañana, ¿no? O solamente para esta presentación. Este es el resultado de muchos años, de varios momentos y también de varios ejercicios de investigación y de una mirada, una relectura de la realidad. Entonces, para nuestros hermanos matemáticos, los números se interpretan de esa manera. En caso de los impares, el uno simboliza la unidad, también lo holográfico según esta lógica que coincide con lo que estamos presentando. El 3 es el recuento del PIGU. El PIGU, vamos a decir que es una pequeña porción de papas que se separa del cálculo más o menos en el momento de vaciar del total de un costal de semilla en la siembra, para luego contar en ceremonia y cuyo resultado también pronostica la abundancia de la producción. ¿Ya? Entonces, estamos hablando del PIGU ya para una buena producción. Es decir, el 3 representa también al Taipi, el centro radical. 5. En el recuento del PIGU, hablamos de que representa la producción muy buena y también, por supuesto, a la ganancia. 7. En el PIGU, producción abundante, desde luego hacemos énfasis en ello. Hablamos de que el 7 también son las gradas de Tiwanaku, ¿sí? Vamos a encontrar 7 gradas en Tiwanaku de la puerta principal. En cuanto a los pares, dos, desde luego, son los hemisferios que tiene la Tierra. También el cerebro tiene dos hemisferios, ¿ya? Padre, madre siguen siendo dos. La bipartición territorial, etcétera, etcétera, igual siguen siendo en pares de dos. La cuatripartición, ¿no? No hay matrimonio sin cuatro. Cuatro hermanos y cuatro hermanas Ayar, como hace rato estábamos leyendo, también cuatro suyus, lógica tetraléctica, etcétera. 6.
Las huipadas blancas del matrimonio son 6, ¿no? Y los componentes de una patrilineal al mismo tiempo también. 8, la estrella Wari de 8 puntas, los 4 hermanos y las 4 hermanas, desde luego. Esto en un intento de explicar lo han ido manifestando nuestros hermanos matemáticos. Ya en la parte final de esta breve presentación, hablamos de que las fiestas principales en homenaje a la Chacana van a representarse o se encuentran en el valle, bueno, en la zona del Valle Hermoso, allá por Cochabamba, el más famoso, y el norte Potosí, con el Tinku del 3 de mayo, que hace rato les comentaba, en Macha, la población de Macha. Y obvio que se encuentra también camuflada desde la colonia con la cruz cristiana, eso, no, eso es innegable. Y bueno, aquí parece, esto es un regalo para Alejandro, ¿no? Cada quien va a llevarse algo, decíamos, de estas clases. Entonces, estimado Alejandro, creo que es una buena oportunidad para sacarle una fotito a esto, porque una de las principales fiestas y homenajes que se realiza a la Chacana se encuentra también en Copacabana, el 3 de mayo. Ahí le llaman el señor de la cruz, ¿no? De Colquepata. Esto está al pie del santuario del Calvario. También ahí, desde luego, en Noyungas, en Laricaja, Camacho, Masuyos, Murillo, Manco Cápac, están viendo varias provincias, en Loaiza, Los Andes, Ingavi. En cada uno de los lugares se va a hacer este festejo también. Hace poquito también había otro festejo allá por la provincia Camacho, en Puerto Acosta, ¿no? Igual, el 3 de mayo se festeja en varios lugares. Pero este es un buen punto de partida, estimado Alejandro, así que tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, también para todos quienes estamos muy interesados en hacer énfasis en lo que hace a los usos y costumbres, saberes y conocimientos, y todas las prácticas culturales del pueblo aymara y quechua. Adelante, Alejandro, ¿quieres comentar algo? Sí, pequeña acotación. Yo estoy Claro en que la sí. provincia de San Luis, de acá de la República Argentina, y las dos fiestas más importantes de los santos patrones de los pueblos que se celebran acá, que son las más importantes de la provincia, son el 3 de mayo y uno es Nuestro Señor de Renca y el otro es el Cristo de la Quebrada. De hecho, se hace Perfecto. día feriado acá, así es que sí, sí, aprovechamos esa fecha y ese día para contar un poquito lo que habíamos aprendido hasta ahora y ahora le agregamos más todavía. Ajá, excelente. Gracias por la complementación. Así es, nuestros pueblos andinos festejan a la chacana, también desde la práctica misma. Bien, creo que eso es todo en esta partecita. Muy importante para mí no dejar ningún cabo suelto para complementar y también dar muchos elementos a nuestros estudiantes y participantes que están siguiendo atentamente este diplomado. Bien, ahora sí es el momento de ingresar un poquito con más energías a esta parte que hemos denominado entonces la famosa o el famoso pensamiento de la reciprocidad o AINI. Repito, AINI es una palabra aymara que equivale a reciprocidad, ¿no? Antes de continuar acá, va a ser importantísimo reiterar algunos conceptos, algunas imágenes también, que ya los hemos empezado a ver, hemos revisado antes, ya no va a ser tan desconocido, ¿sí? Entonces, hablamos de reciprocidad o AINI. En ese sentido, recuerdo, es decir, reitero, nada es uno solo para el pueblo aymara y quechua. Es más, de haber algo impar, repito, se la considera como el mal. En la vida, sea cual sea su situación, siempre serán dos. El dos está considerado como el bien supremo, reitero. Un hombre solo o una mujer sola es una entidad incompleta, habíamos dicho. Y en términos sencillos, una persona en la lógica aymara o quechua es la fusión del hombre y la mujer, correctamente sintonizadas y que funcionan al unísono, latiendo un solo corazón cuando se juntan. ¿Ya? En Aymara decimos el jaque. Por eso en Aymara decimos jaquechasiña al hecho de casarse, es decir, hacerse uno. Bien, personas, animales, flora, fauna, todo ha de ser dos. Aquí un poquito del chachahuarmi también, para reiterar y subrayar una vez más. Es decir, la familia es sagrada
es otro elemento importante para las comunidades aymaras y quechuas, y es la unidad básica también de la comunidad, por supuesto de la humanidad. Ya dijimos, hasta las aves son dos, las plantas, las piedras, ¿no? Todos son dos. En el tema de las plantas, aquí tal vez valga la pena. Yo estaba buscando una oportunidad en curarme de un mal de la vesícula. Yo encontré la solución para mi mal en una planta que se llama flor de león, ¿sí? Todos me decían, esa es la clave, esa tienes que hacértelo preparar en jugo, lo que sea. Yo estaba buscando esta planta y hasta que hablo con el Yaticiri mayor, con mi padre, y le digo, mira papá, esta planta que se llama flor de león, dice, esta dice que tiene propiedades, por ejemplo, un componente que se llama el ácido málico, que ayuda a reducir el tamaño de las piedras, etcétera, etcétera, en la vesícula y demás. A ver, muéstrame la foto, me dice, ¿no? Mira papá, le digo, este es así, ¿no? El diente de león. Pero eso en Aymara se llama Janapaco, me dice. Y papá dice que esto cuesta caro, le digo, ¿no? En tierras bajas, porque se encuentra muy poco. Pero hijo, me dice, eso tenemos en el jardín, en tierras altas hay harto, ¿no? Entonces en el jardín tenemos varias. Anda con tu mamá. Y le dice, ¿no? Paulina, no mostrarle el canapaco. Entonces me voy a encontrar al canapaco y era un montón, era la misma, era la misma. Entonces, a partir de ello, aconteció algo más. Resulta que pues la mamá empieza a hablar de que hay Canapacu hembra y Canapacu macho. Canapacu hembra es la más grande. Canapacu macho es el más pequeño. ¿Ya? Entonces, las plantas también tienen, ¿ya? Su hembra y su macho. O sea, siempre van a ser igual dos. Seguramente faltará comprobar de diferentes maneras o pruebas científicas, ¿no? Pero déjenos lanzar estas hipótesis. Reiteramos, no hay nada concluyente definitivamente tampoco, ¿sí? Entonces, hablábamos de varón y mujer como dos entidades, ¿no? En una misma realidad. O también las diferentes, digamos, entidades, flora, fauna, etcétera. Por eso los aylus se dividen también en arriba, en abajo, dijimos, en el parcial de arriba y la parcialidad de abajo, las regiones, las marcas, etcétera, etcétera. A su vez, estas van a tener un centro radical, ¿no? Que termina de juntarlas. A este centro vamos a llamarle el type, reitero. Esta estructura se parecerá en muchas actividades sociales, se presentará en lo político, en lo religioso, etcétera, etcétera. En lo religioso, por si acaso, en los aymaras y quechuas, las mujeres también pueden también hacer las ofrendas, ¿ya? Hacer las oajas, las mesas, las chalas, no solo los varones. Está por demás hablar de estas dos imágenes que nos van a acompañar y nos han acompañado hasta este momento, ¿sí? Este cuadro es uno de los que más representa a la lógica andina, de aliados y contrarios. Reitero, nada es una taza de leche necesariamente, ¿sí? Igual está presente entre nuestra arqueología. Y desde luego, la semilla de las habas igual nos está hablando de una forma de ver y de pensar el mundo. Bien, ahora es cuando tenemos que empezar a revisar a nuestro buen amigo, escritor que ha contribuido hartísimo. Estamos hablando de Dominique Temple. ¿Quién es él? Buena pregunta. Él es un francés, autor de los tres tomos más importantes que hacen referencia a la teoría de la reciprocidad. Hablamos de estos tres documentos que son claves para nosotros y que han sido escritos en el marco de una investigación muy larga financiado por la GTZ. Lastimosamente, otros tienen que ayudarnos a sistematizar, ¿no? Estos conocimientos. Dominique Temple entonces dice al respecto, esta estructura que llamamos no solo dualista, sino de complementariedad antagónica, dice, la podemos dibujar así. Entonces, él presenta en su librito este dibujo, ¿no? Dos flechas que van al centro y dos flechas que se alejan también. O sea, si en este momento ustedes recuerdan
lo que he mostrado en la anterior lámina, no es más que esta misma gráfica, esta misma iconografía. ¿Ya? Ya sabe, y a su vez, dice, es decir, continúa, dice la unidad de la diferencia, dice. Esta estructura permite ser aliados y contrarios, ¿sí? Ese concepto no viene de nosotros mismos, sino lo ha planteado y lo ha propuesto Dominique Temple. Quizá enemigos inclusive, dice, pero dentro del espacio de complementariedad, de alianza y de antagonismo o lucha a la vez, ¿no? También generar sistemas de valores espirituales, eso permite, dice. Esta es una publicación de hace varios años, de 1990, donde ya se está hablando de la teoría de la reciprocidad. Mientras otros pueblos y culturas lejanas de Occidente habían desarrollado la acumulación de bienes por la fuerza, el hurto, el despojo, entre otros adjetivos, y que luego sería el intercambio y el capitalismo finalmente, el pueblo aymara y quechua habían estado construyendo en la antigüedad y en largos procesos y momentos de paciente observación de la madre naturaleza, un sistema de lógica económica basado en el don, es decir, dar, ¿ya? Que se llama redistribución. En otras palabras, se da en función de la necesidad. Eso quisiera que se quede bien clarito. Estamos en el tema de reciprocidad, en el último pensamiento que hace a la cosmovisión andina. Repito, se da en función de la necesidad del que pide. Entonces tenemos que las relaciones se establecen mediadas por la necesidad. El servicio será retornado también, devuelto cuando el primero lo necesite. Y es lo que llamaremos reciprocidad. Por la necesidad va a estar marcado entonces el AINI. El sistema hoy es aplicado de manera general en todos los eventos sociales aymaras y quechuas. ¿Ya? Lo denominamos AINI. Pero en todos definitivamente, en todos. En la siembra hay AINI, hay reciprocidad. En los matrimonios, en una fiesta, hay reciprocidad. Hoy hagamos de cuenta que Alejandro tiene una fiesta, ¿no? Reitero, este es un ejemplo muy común. Pero Alejandro toda su vida ha trabajado para darle AINI, para hacer AINI con todos los comunarios del lugar donde vive. Y seguro estoy que cuando a Alejandro le toque también pasar su fiesta, su actividad, agasajar a su familia, qué sé yo, a su hijo que ha terminado de colegio o de alguna universidad, todo el resto que algún momento recibe apoyo de él van a tener que estar ahí presentes. Entonces Alejandro ha trabajado justamente para eso, ¿no? Para lograr tener este apoyo, este respaldo. Aquí va a ser importante hablar de los principios de la reciprocidad. El AINI, repito, en este intento de sistematización o de ordenar estas ideas, el AINI se da cuando el otro lo necesita. Y a propósito de ello, solamente un sinvergüenza, así con mayúscula y subrayado, para que quede muy claro, en la lógica andina, no va a devolver el AINI. Por el AINI hay que trabajar y mucho, incluso para dar a otros, porque acuérdense, estamos hablando de que todos son tributarios de todos en esta lógica. El AINI, repito, es también en especie, por lo tanto, no hay intereses. Porque el que da más es además, ¿no? O cuanto más das, más eres, más vales, ¿ya? Como ser humano. Dar para lograr prestigio y poder político. Y justo este es el motor para producir más, ¿no? Es decir, el motor de desarrollo en nuestras comunidades y ayllus andinas, andinos, aymaras y quechuas. Esto hace que uno sea cada vez más dependiente de la comunidad y que cada uno sea pues también tributario de todos, ¿no? Y así se produce entonces el desarrollo comunitario. Pero además la reciprocidad o el AINI va más allá de lo imaginado. Eh, este no es parecido a algunas otras prácticas, ¿no? Como las que hacía Alejandro Magno. Dice, ¿no? Siempre me quedará la satisfacción de haber conseguido todo lo que doy al prójimo y la esperanza de seguir buscando más para que mis dádivas sean cada vez mayores, ¿no? Aunque Alejandro Magno no trabajaba pues para dar, ¿no? Sino que asaltaba, ¿no? Y saqueaba,
a sus enemigos para practicar el don, ¿no? Que es un poco diferente, totalmente distinto. Valga ese apunte para comprender esto. Ahora, esta es una de las partes más importantes y más bonitas que a mí me gusta recalcar. Las dimensiones del AINI, ¿ya? Las 4 dimensiones del AINI. ¿En qué momento se da el AINI? ¿Cómo se da? ¿Ya? ¿Con quiénes se hace AINI? ¿Con quiénes se hace reciprocidad? Rápidamente acá hablamos de la reciprocidad en las fiestas aymaras. Esta se da en especie y su devolución va a ser en la necesidad, ¿no? Repito, no hay intereses o algo parecido. Si usted da un cordero, pues tienen que darle un cordero, ¿no? Y tampoco van a estar pesando si efectivamente eso no es. Además, quien devuelve es capaz de entregar más de lo que habría recibido inclusive. Recuerden ustedes que es una cuestión de prestigio, ¿no? También hay ni como reciprocidad con los dioses y la Pachamama. A los dioses y a la Pachamama no se adora, ya dijimos. Hay que saber hacer Aini con ellos. Hay que saber dar para también recibir. Es decir, usted si come, pues va para alimentarse como usted desea, pues tiene que tomar, tiene que tener alimentos sólidos, qué sé yo, de todas las características, proteínas, lo mejor posible, también líquidos, aguas, vinos, etcétera, etcétera. Y es igualito que hay que hacer también con la Pachamama y con los dioses, ¿no? Hay que darles absolutamente todo lo que van a recomendarles, ¿no? Incienso, untu, este cebo de llama, hay que darle también sus licores, entre otros. Hablamos del Aini también como reciprocidad más allá de la conciencia. En la lógica aymara quechua, nosotros hablamos de que no hay que criticar los defectos ajenos, ¿no? Porque un día estos pueden retornar y volver a uno mismo. Y si no vuelve a nosotros también, esto puede llegar a repercutir en nuestros seres queridos. Entonces, una reciprocidad más allá de la conciencia aymara o quechua. Hay ni también como reciprocidad en la sociedad aymara y quechua. Se hace un servicio de préstamo de cierta cantidad de dinero, si es que se da el caso, o en especie. Además de que ya se devolvió, también hay que saber prestar, hay que saber dar también. Es así como nos convertimos todos en tributarios de todos. Bien, tengo todavía algo más, no sé qué ha pasado. Ya, sigamos. Para ver la relación con la Pachamama, hay que tener en cuenta que en los medios sociales aymaras suelen decir, ¿no? Si das, serás correspondido. O sea, ¿cómo pues podemos esperar ser correspondidos, apoyados, qué sé yo, si no hemos sido capaces también de dar antes, ¿no? Sobre el rito a la Pachamama, Dominique Temple dice lo siguiente. Ya hemos mencionado la importancia que tiene el poder hacer uso de la tierra, dice, el poder hacer uso de la tierra. Aquí nos detendremos más sobre este punto, señala, dentro de la racionalidad andina en cuanto a la utilización de la tierra, tenemos, dice, que a nivel ideológico ocupa el lugar de la divinidad. La tierra ocupa el lugar de la divinidad. Los abuelos y actualmente también se considera que consideran que ella da los alimentos que permiten la vida. No hay que dañarla, dicen los abuelos para Dominic Temple, porque ella dará lo suficiente incluso a las generaciones que vienen o que vendrán. Hay que dar, dar la ceremonia, la waqt a la haya, para que a su vez nos dé también. Se establece una relación de reciprocidad en palabras y conclusiones de Dominic Temple. Es la razón entonces de por qué gritan los indígenas cuando se enojan, aymaras y quechos, por supuesto, de que la tierra no se vende. Si la tierra es aquella que te da cobijo, alimentos, o sea, ¿cómo uno pues, puede, y la consideran madre, cómo uno puede vender a su madre, ¿no? Tampoco se la depreda, al contrario, se la debe cuidar. Los aymaras y quechuas cuidan con mucha atención y veneración. Para ello, habían descubierto inclusive hace milenios de años un sistema agrícola llamado Ainoca. Esta es una propiedad comunitaria y la otra individual se llama Sayaña. En la Ainoca o en la Sayaña, pues van a tener, hagamos de cuenta, 10 lotes, llamaremos, y van a hacer que en cada lote, bueno, se vaya plantando de manera secuencial, no van a plantar de golpe,
Van a esperar que uno de los terrenos descanse para luego continuar con el otro, pero nunca de golpe en todas, ¿no? Fíjense cómo se cuida la madre naturaleza desde la perspectiva andina. Aquí vamos a citar un poquito algunas ideas de Grillo, de Eduardo Grillo. Él dice, en resumen, hay tres elementos concretos que nos ofrece acá concretamente. Dice, él habla de diálogo y reciprocidad de la sociedad consigo misma para poder encontrar eh, el don. Diálogo y reciprocidad de la sociedad con la naturaleza para lograr armonizar. Diálogo y reciprocidad con la sociedad, con las deidades telúricas, mediante el rito para velar por los equilibrios convenientes. ¿Ven cómo esto se parece a lo que habíamos estado mencionando hace un momento como una conclusión? Seguimos. Solo que aquí ya tenemos a Eduardo Grillo sustentando esta perspectiva de la lógica o la cosmovisión o pensamiento andino. Bien rápido, aquí algunos apuntes. Rápidamente decimos que acá el Taipi es el centro radical, representa la armonización. Ejemplo, el hombre y la mujer, entre dos familias, entre dos pueblos opuestos, no deben imponerse, sino llegar a un justo medio, a un consenso. Complementariedad es la diferencia, vamos a decir, en la diferencia, perdón. Esta se da en la diferencia. Ejemplos, la mujer y el varón, ¿no? Entre dos pueblos opuestos, reitero también. Complementariedad hasta en la producción mismo, ¿no? Misma, ¿no? De la papa. Han visto ustedes los roles que, bien definidos que se tienen, pero ambos consiguen un objetivo mayor, que es la producción y la seguridad alimentaria. En la producción, el hombre está arando la tierra, roturando la tierra y la mujer está colocando la semilla, ¿no? Pero el resultado es fantástico. Ahí ni entonces como concepto de igual a reciprocidad se da en la necesidad y se devuelve también en la necesidad. Aliados y contrarios. No es posible ser aliados toda la vida, ni contrarios para siempre tampoco. En la vida siempre van a haber cambios. Es probable que alguien acá diga, hoy se practica tal como lo pintas, profesor Pietichiri. La respuesta sería que sí. Aún se practica en las comunidades y también en alguna medida en los centros urbanos. Aunque en los últimos años, con el cambio de las políticas, en el caso boliviano y ecuatoriano, peruano, el tema inclusivo, o sea, ha sido fundamental, ¿no? Ya no es, ya no es extraño ver una ceremonia interreligiosa que primero empieza con una waqt, una haya, ¿ya? Una manifestación, y que luego continúa con una misa a cargo de un curita, ¿no? Pero acá también va a ser importante reiterar y señalar a todos y todas que ninguna cultura pues también se encierra en cual si se tratara una burbuja de cristal donde va a ser impenetrable y nada va a entrar o tampoco va a salir. No, eso es imposible. Las culturas se crean y se recrean. Bien, hasta ahí esta partecita. Walikiti, ¿está muy bien todo? Tal vez alguna reacción, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien le ha motivado, le ha inspirado a decir algo esta parte de la presentación? Bien, continuemos. Vámonos con la siguiente parte. Y esta va a ser ya la definitiva. Y ahí tal vez vamos a hacer un poco de tiempo ya para reflexionar un poco. Antes, a ver, quiero ver esto. Ya, perfecto. Ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Saludos para Larisa, Elsa Gudiño, José Luis, Henry, Victoria Díaz, Josué Quispe, Werner, claro que está ahí también. Alejandro también, Guillermo Quispe y para Hugo Colque. Un Maestro, jalaya para todos.
Maestro, buenas noches. Adelante, Disculpe. Werner, una Sí, complementación, una reacción. Es oportuno hacer sí, una pequeña pausita. Dale. sí, gracias, muy amable. Ante todo, buenas noches a cada uno de los presentes, compañeros del diplomado. Particularmente, bueno, yo soy del Perú. Hay muchas similitudes en algunos aspectos con lo que usted exponía, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de la dualidad, de lo que es el macho, la hembra, siempre en las actividades están. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando aquí, por ejemplo, en la tierra donde yo soy de acá de Macusani, esa es una tierra alpaquera, eminentemente alpaquera. Entonces, la fiesta de la alpaca se hace, por ejemplo, el 1 de agosto. Y toda esa fiesta lo pueden realizar desde agosto hasta octubre. Pero cuando lo hacen con mayor, digamos, o el 1 de agosto siempre, ahí es, por ejemplo, los mismos alpaqueros, todos dicen, ¿no?, que ahí la Santa Tierra nos está recibiéndonos, ahí es donde va a haber mayor producción, va a haber mayor, ¿cómo le digo?, procreación, todo, entonces se invoca, ¿no? Entonces, justo usted decía, ¿no?, de que generalmente ahora, quizás con la globalización, con todo esto, ya no se inician muchas de las actividades eh, con una chaya, con pedir licencia a la Santa Tierra, ¿no? Muchas veces, digamos, ahí vienen ya técnicos profesionales, ¿no? Dicen, no, no, vamos a empezar de esta forma. Y las comunidades a veces se dejan absorber, o los propietarios se dejan absorber, ya no. Pero todavía sigue habiendo esa, podríamos decir, esa conservación, una resistencia quizás a que se están viniendo dándose algunos cambios, ¿no? Entonces, esto obedece a que todavía hay bastante creencia sobre la chaya, a nuestros sapos, aquí como lo decíamos en el Perú, a nuestros sapos, a nuestra Santa Tierra, ¿no? Alguna actividad que iniciamos, primero iniciamos, por ejemplo, a ver, yo trabajo en el sector de educación, por ejemplo, aquí en marzo, al iniciar las clases, por ejemplo, decimos, ya vamos a iniciar y el lanzamiento, se dice, ¿no? El lanzamiento del año educativo. Muy bien, lo primero que se pone, una chaya tosca, pidiendo licencia a la Santa Tierra. Pasado eso, recién viene el himno nacional del Perú, el himno de la provincia de Carabaya, donde yo resido. Entonces, de esta forma, todavía le damos bastante énfasis, le damos bastante respeto a la Santa Tierra. Pero sí reconozco, como usted decía, de que ya algunos lugares, en algunos sitios, ya se está perdiendo y nos está ganándonos este aspecto de la globalización. Por ejemplo, aquí también Macusani es una tierra eminentemente taurina en las corridas de toro. Cierto, es una costumbre adoptada de España, pero qué bonito se ha ido, como le digo, complementándose con las costumbres andinas y las costumbres europeas. Tanto es así que, digamos, hay pueblos todavía donde se hace tan típico, original, tan rústico esa corrida de pueblo, quizás con una corrida formal. Y en esa corrida típica de un pueblo pequeño, ¿cómo le digo? A ver, por ejemplo, le ponen así unos, ellos le dicen, ¿verdad?, en unas especies de toritos, pero no les dicen toros, sino les dicen oficiales. Y en la mesa las chayan, y las chayan con puro alcohol, alcohol puro. No las pueden chayar con cerveza, no las pueden chayar con otro tipo de, como le digo, bebidas, nada. Puro alcohol, y les chayan unos cachitos, unos pitones, como seña de que estos toros salgan bravos el día de la corrida. Muchas veces lo chayan durante todo el año. Entonces, solamente, y mire usted que es un tema muy importante esto, que solamente lo chayan los varones. Y al costado en la pared está pegado la Virgen. La Virgen, por ejemplo, en este caso, aquí nosotros veneramos a la Virgen Inmaculada, y en otros pueblos otra Virgen, otra Virgen. Entonces, las damas van a chayar a la Virgen y chayan con agua florida.
Entonces, esos detalles, por ejemplo, son, como le digo, se ha ido conjuncionando, ¿no? Esta corrida, la costumbre, porque el alcohol, y es bien bonito. La verdad que también yo me voy adentrando cada vez más sobre este típico, como esta acción típica de la costumbre, ¿no? Cómo se da, pese a que, digamos, es bastante, ¿qué se llama? Europea esta costumbre, pero sí tiene bastante de lo que es el mundo andino. Solamente eso, maestro, quiero aportar. Bueno, un poco largo se ha dicho, pero mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias. Esa es un poco la idea, ¿no? Y creo que ahí igual tienes varios elementos para tu trabajo final, tus reflexiones final en torno a este diplomado. Desde luego, todo contribuye, desde luego, así se dan las prácticas y es interesante, pues, como ahora en este nuevo tiempo, cuando hablamos de las revoluciones, los cambios de paradigma, nos damos cuenta de que no todo se ha mantenido como al principio, sino como hace muchos años, 20, 30 años, sino ha ido cambiando la forma de ver las cosas. Si ustedes analizan el tema de las revoluciones, perdón, si analizan el tema de la primera ola, segunda ola, tercera ola, a la que hace referencia Alvin Toffler, nos damos cuenta de que en cada momento histórico han habido diferentes paradigmas, ¿sí? Diferentes. ¿Qué significa un paradigma? Según Salvador Paniker, este es un autor de los que habla harto de paradigmas. Un paradigma llega a ser un modelo a seguir, un ejemplo a seguir, algo inevitable. Por ejemplo, es algo así como el día de mañana que va a llegar, sí o sí. Es algo inevitable, va a amanecer, ¿ya? Es algo así un paradigma. Entonces, hay paradigmas, existieron paradigmas que han movido a diferentes civilizaciones. Y ahora tenemos paradigmas diferentes. Los paradigmas aymaras, quechuas, están coincidiendo fácilmente dentro de los paradigmas antiquísimos que estaban dentro de la revolución agrícola, coinciden totalmente con los paradigmas de la revolución informática cibernética. Entonces, otra vez, no hay que hacer grandes cosas, no hay que ir a entrar necesariamente a la revolución industrial, porque esos paradigmas están quedando obsoletos poco a poco. Este tema de ver este sincretismo, entre comillas, que está mencionando Werner hace 20, 30 años, era difícil ver eso. Les repito que en Bolivia, apenas el año 1994 se ha cambiado la constitución para decir que este es un país que tiene diferentes idiomas. Por ejemplo, en el tema de idiomas, según el sistema educativo, en Bolivia tenía como idioma oficial solo el aymara, digo, el castellano, perdón. Pero un poco más adelante, en el año 2009, se declara como idiomas oficiales a los 36 aymara, quechua, guaraní, ceja, movima, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, en el 94, en Bolivia, se deja de pensar en la religión católica como religión única. El Estado boliviano se declaraba, de la República de Bolivia se declaraba como de religión católica, pero del 94 en adelante ya se quita ese rótulo para que en el año 2009, perdón, el Estado se declare un Estado laico. Entonces, son paradigmas que han ido modificándose, que han ido cambiando también, ¿no? Esta forma de ver y de percibir la vida misma. Bien, muchas gracias por esa complementación. Inspira a seguir analizando y reflexionando más elementos. Ya estamos en la última parte y quiero darles sus últimos minutitos para que ustedes anoten también sus reflexiones en torno a este tema. Yo repito e invito también a la vez a empezar a escribir sus comentarios. Cada clase hacemos un comentario de 3 párrafos, ¿sí? La anterior vez hicieron de 2 párrafos. Por supuesto que leo todos sus comentarios, absolutamente todos. Y ahora vamos a tener un poquito de tiempo. Vamos a invitarles a hacer sus comentarios en 3 párrafos, ¿ya? Esos comentarios se escriben en el chat de este mismo Zoom, por favor. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a continuar con la última parte de nuestra presentación de este día de hoy y también de este ciclo. Para ello, para seguir hablando de la reciprocidad, pues vamos a enfrentar estos dos conceptos, es decir, de vida. Lo que para un mundo andino representa la reciprocidad con lo que representa para el mundo occidental el capitalismo.
Y una vez más acá, como si se tratara de un evento de los premios Oscar, vamos a hablar de nuestras grandes estrellas que nos ayudan a descubrir y a poner sobre el tapete de la discusión, de la mesa de discusión, estos temas, ¿sí? Les presento a Dominique Temple entonces, ¿no? ¿En qué es diferente, dice, el concepto económico aymara de la capitalista? Se pregunta Dominique Temple. Según él, se diferencia por lo menos en 6 aspectos, ¿ya? Y acá les pediré total atención porque ya con eso cerramos este ciclo. Ha sido para mí un gusto nuevamente acompañarles y compartirles todo lo que se tiene como reflexiones. Reitero, no va a ser la última oportunidad. También está ahí el contacto del WhatsApp. Podemos seguir juntándonos. Y también inclusive algunos de ustedes ya me han buscado en el Face. He aceptado a varios para ser amigos también, ¿no? Estoy como Franz Laime Pérez también, que reitero, después de esto podemos seguir hablando. Entonces, Dominic Temple dice lo siguiente en la primera. Dice, en la reciprocidad andina, dice él, el que recibió lo devolverá cuando el otro lo necesite. Es decir, no merca, sino que da. Lo que importa es el prójimo. Aquí, el más humilde equilibra las fuerzas y se produce la igualdad, según esta perspectiva y este análisis de Dominique Temple. En cambio, en el intercambio capitalista, aprovechan la necesidad del otro, ¿no? Y si al otro lo hacen su cliente más dependiente, mejor. Sacar la ventaja del momento es el capitalismo. El que tiene más impone los precios, ¿ya? Y por la competencia se genera entonces la desigualdad económica. Es interesante cómo Temple plantea esto. Dos, en el desarrollo comunitario, Temple dice, el que da considera la necesidad del otro. Si es posible, dará a todos los miembros de una comunidad o de una isla. Y mejor si es a los de afuera más, es decir, los de otras comunidades. Así, todos son tributarios de todos y se produce el desarrollo comunitario. En contraposición, en el capitalista, ¿ya? En el desarrollo privado, las prestaciones son motivadas por el interés de cada uno por sí mismo. Se hace negocio con el otro, ¿ya? Usted no tiene rostro para el otro, usted tiene un número, ¿ya? Usted no es un sujeto, usted es un objeto. De acuerdo a sus intereses y nace el desarrollo individual y privado. Es la acumulación, la privatización de los medios de producción, la competencia, la explotación, en fin, la desigualdad, lo que cuenta para esta forma de pensar. Tres, el poder de prestigio andino. Cuanto más participa uno en la reciprocidad por sus dones propios, más participa también del ser común, del ponerse en común o entrar en comunidad. Lo que se traduce entonces por su autoridad moral en su prestigio. El prestigio es clave en las comunidades aymaras y quechuas. Cuanto más das, ¿no? Cuanto más da una pareja, más homenajes recibe de sus aliados y respeto, por supuesto, de la comunidad. Estimado Josué, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy acá, hermano. Bien, te pido un pequeño favor. ¿Tú Sí, recuerdas una actividad de regocijo, de agasajo que se ha hecho en Desaguadero cuando se está haciendo el homenaje a las autoridades salientes, ¿no? Están, bueno, seguro sus AINIs le están cumpliendo, ¿no ve? Le están dando diferentes objetos, hasta dinero le cuelgan en forma de chalina. Puedes buscar eso para que al finalizar esta presentación podamos verlo juntos. Me lo pasas el link y yo lo voy a compartir desde acá. muy bien, hermano. Ya, Muy bien. muy agradecido. Entonces, seguimos. Con eso vamos a cerrar esta partecita. Entonces, aquí el prestigio es muy importante, decíamos. Y esto se traduce entonces en su autoridad moral. Tres, en el poder, en el capitalismo, en el poder de acumulación.
Cuanta más riqueza se acumula para sí mismo, más crece el poder, desde luego. El más rico no es el que da más, sino el que da menos y el que más acumula, ¿no? Qué paradójica es la vida. O sea, el más rico es el que menos da. Y encima capaz sea el que más explota, ¿sí? Totalmente diferente a la lógica andina. Cuatro, en la lógica andina, en la posesión. Para el andino, la tierra es como la madre misma, no se la vende. Estamos repasando lo que dice Dominique Templé, concretamente. Ni se quita a la gente la tierra que trabaja, bajo ningún motivo. La comunidad es la dueña de ella y solo ella puede regular su uso. Y no solo eso, sino también hacer que la cuiden, desde luego. ¿Sí? Voy a cortar a Guillermo porque está interfiriendo. Gracias por la comprensión. Mientras en la visión o perspectiva capitalista, es posible vender, quitar la tierra por parte de quien sea o con cualquier pretexto, ¿no? Como diría por ahí, ¿no? Motivo de interés nacional, entonces, chao tierras comunitarias y demás. Además existe un afán, ¿no? De depredar la tierra. Ya lo hemos visto y los ejemplos abundan. Ahí sería excelente que alguno de ustedes recupere qué es lo que nos cuenten, qué es lo que está pasando en el lado peruano, en el lado chileno también, si hay alguien, en el lado argentino. Estoy seguro que hay muchas experiencias de minería a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando en Colombia? Sería lindo también conocer. ¿Ya? Además existe un afán, repito, de depredar la tierra, invierte dinero comprando tierras y luego la explotan hasta agotarla, ¿ya? Después van a hacer lo mismo con otras tierras, ¿no? Porque es insaciable también, pues, este pensamiento del occidental. Cinco, la distribución, factor de superproducción. Yo llamaría incluso la redistribución como factor de superproducción. El trabajo en la comunidad o una ILU puede ser individual o colectivo y está bajo la dirección de un jefe comunal. En el trabajo, cada uno compite con los demás por el prestigio, mis estimados estudiantes. De esa forma resulta que el prestigio es el motor de mayor trabajo personal. O sea, hay que saber dar, hay que saber hacer AINI para luego también recibir, ¿no? En la necesidad, por supuesto. Mientras que en el desarrollo capitalista, la individualización y colectivización son un factor del subdesarrollo. El trabajo es en esencia individual y sus intereses deberán ser protegidos por el mismo. Cada uno lucha por acumular y ahorrar y acumular, acumular, acumular. Lo que más puede, ¿no? Todo lo que pueda. Inclusive tienen esta lógica del tanto tienes, tanto vales. Ese es el motor de desarrollo del intercambio capitalista. Y finalmente, en la lógica andina, aymara, quechua, las equivalencias de reciprocidad se van a manifestar, por ejemplo, de la siguiente manera. La racionalidad económica en una comunidad andina es producir lo que necesitará consumir la familia, principalmente. Recuerden que el rol de las autoridades originarias es generar la seguridad alimentaria. Ahí no hay interés en generar la mayor cantidad de riqueza, de recursos económicos, de plata. No, es más importante la seguridad alimentaria. Y aún más, para hacer el trueque, inclusive, si alcanza, con otros pueblos vecinos. La necesidad de la gente es primero de alimentarse, de subsistir. En el AINI no hay intereses. Este es en especie. Mientras tanto, en el desarrollo capitalista, el precio de intercambio capitalista es increíble por la forma en cómo actúa. En un sistema de intercambio, cada uno puede modificar el precio de su producto como quiera, sin ningún respeto incluso a cualquier referencia. El precio depende de la circunstancia. Es la oferta y la demanda la que va a marcar las reglas, ¿ya?
oferta y demanda. O en otras palabras, sálvese quien pueda sería, ¿no? Bien, con eso prácticamente hemos finalizado este ciclo. Espero que les haya gustado esta última parte de Dominic Temple. Para mí es uno de los más importantes autores. Hay que retomarlos, hay que revisarlos. Espero que esta sea la oportunidad también para que ustedes lo vean, lo vuelvan a leer, a releer a Dominic Temple. Colorín colorado, diría una vez más, para señalarles que hasta esta parte hemos concluido la parte de todo lo que corresponde a la presentación de estos 4 temas. Bueno, no ha sido tan fácil, también han habido muchas actividades estos últimos días, desde luego, van a disculpar por ahí, estoy un poquito con cierto agotamiento, pero sí con mucho entusiasmo de seguir compartiendo con ustedes. Pero hasta el momento yo he logrado mi objetivo de pasarles toda la información que era necesaria para contribuir en estos procesos de reflexión y de formación también en la que estamos encaminados todas y todos. No me excluyo porque yo sigo aprendiendo también de ustedes y de los elementos que van contribuyendo a esta reflexión. Ahí tal vez, mientras ustedes van redactando sus 3 párrafitos de reflexión y lo van a compartir en este chat, que más noche yo lo voy a seguir leyendo igual, pues quisiera tal vez escuchar algunas reacciones, ¿sí? Me alegra mucho. Ahí tenemos una manito arriba ahí y del resto y quienes deseen. Esta es la última oportunidad. Con esto vamos a cerrar el módulo 3. Adelante, Alejandro, por favor. Bueno, desde ya agradecerle porque fueron impecables sus clases. Se nota que tiene mucha pasión para transmitir su conocimiento, es notorio y es como que se contagia, así que le agradezco. Y hablando, hasta una pequeña consulta, y les pido disculpas a los compañeros que seguramente que saben, pero bueno, yo no lo sé. Los colores de la bandera huipala, yo lo he googleado, he visto, he interpretado algunas cosas, pero ya que lo tengo usted a mano y hoy tocó ese tema, ¿cuál sería la interpretación de cada uno de los colores? ¿Puede ser? Bueno, esta es una presentación. Esta es para desarrollar otro momento más. Pero puedo darte algunas referencias de algunos textos muy importantes. Ya, de entrada, estimado Alejandro, quiero decirte que la huipala también está muy estrechamente relacionada con lo que ocurre con los arcoíris, ¿no? Se dice también que los colores de la huipala se generan de la intersección de 2 arcos de arcoíris, ¿no? Y a partir de ello, pues vamos a tener estas diferentes representaciones. Prefiero pasarte un libro completo, ya se pueden decir se pueden tener diferentes versiones, diferentes perspectivas también acerca de los colores que compone la huipala. Pero sí, va a ser importante, como hemos visto, la huipala también se la puede estudiar, analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Entre una de ellas, por ejemplo, eh, se dice que la huipala también tiene o sea, de los 4 suyos, o sea, Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Chinchasuyo, que cada suyo tiene su propia huipala inclusive, ¿no? Pero eso por el momento, así es que voy a obsequiarles un libro, un par de libros que tengo sobre la huipala, justamente de un autor que tenemos acá, que era Germán Choquehuanca, que ha escrito precisamente sobre la huipala. ¿De acuerdo, estimado Alejandro? Ahí Muchísimas vamos a gracias, tener más elementos. muy amable. Bien, gracias. ¿Alguna otra reacción más a propósito de lo que nos plantea en estos 6 puntos Dominique Temple? Profe, tal vez algunos comentarios. Adelante, Rolando Ticona. Orlando. Orlando, Eh, Orlando. muy interesante, ¿no? Toda esa comparación que hace Dominic. Pero trasladando a la realidad actual un poco, me preocupa mucho, ¿no? Parece que se ha ido perdiendo mucho las comunidades andinas ahora, eh, como que se han hecho absorber por las dinámicas capitalistas, ¿no? Porque hay un fuerte individualismo, el AINI se ha ido perdiendo, eh, las tierras comunales han sido individualizadas, o sea, hay una serie de cosas que han pasado.
que, que me preocupa a mí, pero que creo que es importante eh, encontrar una forma de recuperarlas en las nuevas generaciones, porque la globalización misma creo que ha sido uno de los impulsores de estos cambios, porque ahora pues los niños, los jóvenes estudiantes en las comunidades andinas ya están pues informados de cómo funcionan las otras formas de vida capitalistas, neoliberales y todo esto, ¿no? Entonces, al respecto, tal vez algún comentario, pues, quisiera escucharte a ti, profe. Ujú. Gracias. Gracias, estimado Orlando. Claro que tienes toda la razón. Hace rato dijimos que ninguna cultura es, pues, inmune, vamos a decir, a estas contaminaciones, entre comillas, culturales también, ¿no? Uno va aprendiendo, pues, lo que le rodea, lo que está aconteciendo. Además, cuando uno sale también de las comunidades, incluso de su ayllu, al irse a la ciudad ya está empezando a convivir con otras formas de ver el mundo, de practicar la vida misma, ¿no? Si para un aymara, un quechua es valoradísimo, es decir, un alimento, una papa, o qué sé yo, algo que está cosechando, que le ha costado el sudor de su frente, con arduo y mucho trabajo, cuando almuerza y come, no deja, que no sobra, no va a dejar cosas tiradas. Para un urbano, habitante urbano, hasta parece que tienen algunos códigos, ¿no? Es posible que dejen algo siempre porque algo dice que hay que dejar siempre de alimentos. Su lógica es otra. No estoy diciendo que sea malo o bueno o cualquiera de los dos, pero las lógicas son otras. Pero a lo que voy también es que se va dando estas, entre comillas, contaminaciones, mezclas, ¿ya? De diferentes formas de actuar y de accionar también, ¿no? Entonces, sí, Orlando, coincido plenamente contigo. Yo nunca voy a señalar de que los pueblos andinos estamos inmunes, o sea, nunca, no hemos perdido nada. Hace poquito ya hemos reflexionado también con una de nuestras compañeras que coincidía totalmente en esto de que el machismo ha también pues cundido, ha mellado, ha hecho, ha llegado a tener mucha influencia también en los propios indígenas, aymaras y quechuas, ¿no? Por supuesto, es un tiempo interesante para desempolvarnos, para repensarlo otra vez. Y de eso se trata justamente contar con este tipo de espacios, estimado Orlando, ¿no? De seguir analizando, de seguir encontrando más elementos, también en qué motivarse para no equivocar el camino, pues, de las generaciones que vienen, estimado Orlando. Si nosotros somos aymaras y quechuas, tenemos mucho que dar todavía a la humanidad. Y en ese camino nos encontramos y ahora estamos cada vez más, digamos, profesionalizándonos y abriéndonos al mundo, a las reflexiones. Y de eso se trata. Antes que se hubiera pensado en un diplomado de cosmovisión andina, no, ahora sí tenemos esta oportunidad. Hasta la tecnología está a nuestro favor. Acuérdate muy bien. La revolución informática cibernética nos está diciendo por dónde es el camino, ¿no? Y hay cosas que no hay que imitar y copiar por copiar nomás, ¿no? No va a ser jamás un camino para nosotros el hecho de acumular, el de juntar, el de jucuchar, como decimos en Aymara o en Quechua, sino más bien va a ser el tema de la redistribución. Alguien puede criticar, por ejemplo, las fiestas de Gran Poder, las fiestas de la Avenida 9 de Julio, no sé cómo se llama esta 9 de Julio, 9, sí, 9 de Julio creo en Argentina, estimado Alejandro, si me ayudas a corregir, en Buenos Aires, donde los bolivianos Sí, bailan, ¿sí? 9 de Julio. O sea, 9 de julio, incluso Avenida exacto, en Francia, en París, en Nueva York, los aymaras y quechuas no están haciendo otra cosa que reinterpretar, o sea, reproducir nuestra cultura. Pero quiero que hagamos un pequeño énfasis ahí. Cuando se está haciendo la práctica de la redistribución, que prefiero usar más este concepto, no se está haciendo otra cosa que redistribuir los recursos económicos que se hayan logrado conseguir también. Cuando uno baila una morenada, en un pequeño análisis, en el mismo hecho de bailar la morenada, al inscribirse, al ser parte, ya está dando una cuota que va a servir para contratar un local y se está beneficiando a quien tiene el local. Pero también quien tiene el local va a tener que alquilar a los servicios de limpieza y quien tiene los servicios de limpieza va a tener que comprar los elementos de limpieza y también quien tiene que ofrecerles las bebidas, los licores, va a tener que acudir a la empresa privada, a las cervecerías, a las grandes empresas igual. Inclusive para bailar en la morenada, pues uno tiene que escoger la tela, el pasante va a escoger la tela
Y la tela no van a traer pues para, bueno, comprarlo solamente de una sencilla y pequeña tienda, van a importar directamente desde China porque tienen que complacer y entregar a 1.400, 1.800, 2.000 fraternos, hombres y mujeres que están bailando y diferentes telas. Y entonces ahí también va a entrar hasta incluso a llegar a beneficiarse la empresa privada, es decir, los chinos o los que fabrican la tela. Pero no solo eso, cuando están haciendo la redistribución también, pues quien está ofreciendo la fiesta o siendo pasante de la fiesta va a empezar a comprar y alquilar a quien fabrica las morenadas, digo, las matracas para bailar la morenada. Y el que fabrica la matraca es un artesano, como nosotros, ¿ya? Que va a fabricar, va a producir y este igual se va a empezar a interrelacionar con otros que le tienen que proveer los insumos para producir o fabricar las matracas. Y desde luego los sastres van a tener trabajo porque tienen que confeccionar los trajes en base a las telas chinas que ya han traído, ya les han entregado, ¿no? Por doquier se va a generar, se va a mover la economía. ¿Ya? Y de paso, no solo eso, sino que también el pasante, el preste tiene que conseguir los conjuntos folclóricos, musicales, de cumbia, de saya, de merengue o de música nacional, de lo que sea, pero ya está empezando a movilizar. Tanto así que acá inclusive se consiguen grupos y conjuntos, incluso de Occidente. Aquí ha llegado a las morenadas paseñas, bolivianas e incluso a las peruanas. También he visto fácilmente autores, cantantes de otras partes del mundo, Modern Talking, qué sé yo, Sissi Cats, conjuntos de los grupos argentinos más famosos, Sombras, o sea, han llegado aquí como si fuera su casa cada vez, los conjuntos mexicanos, Brindis. O sea, inclusive esta redistribución llega hasta ellos. Imaginemos el poder de una actividad que se practica, que parece que fuera algo que pasa desapercibido, pero en el fondo, si analizamos, está dando lugar y trabajo a mucha gente, ¿ya? Y los recursos están empezando a movilizarse. Ahí también hablamos entonces de la redistribución, de esto que está hablando Dominic Temple. Y puedo seguir hablando muchísimo de ejemplos, porque una fiesta, una actividad está empezando a generar eso, ¿ya? Y sería interesante dentro de eso pensar de dónde son esos bailarines, ¿no? Yo se los dejo la respuesta a ustedes. Vayan a una fiesta y van a ver ustedes quiénes son los que practican y están en medio de eso. No son más que aymaras y quechuas. Esa es una hipótesis que puedo lanzar, ¿ya? Entre otros, por supuesto, que se unen también, criollos, llamémosle, mestizos y demás, como se clasifiquen o se autodefinan, participando, porque les gusta, porque esos espacios además ayudan a reproducir la misma cultura también, el AINI, la reciprocidad. Y dentro de esos espacios también vamos a encontrar el tema de la complementariedad y la solidaridad, ¿no? El hecho de echarse de menos, de saber quién, dónde está y quién está, si está ahí Rosendo, está ahí Alejandro, cómo le está yendo, y qué tal, y capaz que hacemos negocios con Alejandro, yo soy comunicador, bailo en tal morenada y Alejandro, soy turismólogo, hago mis recorridos de tal parte a tal parte, yo te hago un spot, ¿qué te parece? Yo te hago de guía de turismo. Yo te contacto con tales empresas privadas, etcétera, que son especialistas en la temática y empezamos a hacer hasta negocios y continúa la redistribución, ¿no? O sea, antes, durante y después, ¿ya? Esa es un poco la otra lógica a la que también hay que darle énfasis. Pero reitero, no hay que pensar que los pueblos son inmunes también entonces a las circunstancias del desarrollo mismo, ¿no? Los mismos medios de comunicación van a convertirse también en entes aliados perfectos para reproducir, para proyectar, para fortalecer una cultura, pero también pueden hacer exactamente lo contrario. Así que en este camino va a depender mucho de cómo los tomemos en cuenta, ¿no? Y para qué los usemos. Yo he visto hace ratito unos comentarios acá de nuestros hermanos participantes y a mí me llena de emoción cuando yo veo, por ejemplo, que empiezan a escribir en Aymara como si fuera totalmente natural y normal y así debe ser, así debería ser. Entonces, siéntanse totalmente libres de expresarse en el idioma que a ustedes mejor les parece. Genial lo de Guillermo que lo ha puesto, además bien escrito. Quiero conocerte, estimado Guillermo, vamos a tener la oportunidad. Formo parte del Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara y yo tengo un par de libros también para ti cuando estés por La Paz. Y repito, aquí son 15, 16 participantes. A todos ustedes les voy a tener un obsequio cuando pasen por acá por La Paz. Estoy en el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Sin embargo, desde acá trabajamos con las 36 nacionalidades, desde luego con los hermanos quechuas también.
Y a los hermanos que estén por La Paz voy a obsequiarles varias cositas. Va a ser un gusto realmente recibirles en nuestra oficina. No es ostentosa ni nada, pero sí muy fuerte en valores y también en entusiasmo, en ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, genial los comentarios que he estado viendo y principalmente en otros idiomas. De eso se trata entonces, estimado Orlando, ¿no? No dejarnos llevar también por la corriente, sino más bien resistir, pues de nosotros depende, ¿no? Uno a uno es como se hace el cambio, ¿no? No es que vamos a esperar que hayan todas las condiciones para después recién reaccionar. Y bueno, son generaciones nuevas que están viniendo. En el Estado Plurinacional de Bolivia se piensa que la identidad es la clave entonces para encarar una nueva forma de desarrollo de ver el mundo, la vida misma, ¿no? Y allí encontramos mucha fuerza en lo que piensan y sienten nuestros pueblos y comunidades indígenas, originarias y campesinas. Espero haberte respondido en alguna medida y que sirva también para continuar profundizando la reflexión. ¿Alguna otra reacción más? Yo me quedaría para ir con esta lógica de pensar en la dualidad, con dos comentarios más. Ya tengo a Alejandro Orlando, ya, si es que no me estoy olvidando de nadie. Completaremos a cuatro opiniones y con eso cerramos este ciclo dentro del diplomado de Cosmovisión Andina en este módulo 3. A ver, ¿quién dijo yo para Yo, ir profesor, finalizando? quería acotar Hola, algo. hola. Adelante, Victoria, después Guillermo, con eso cerramos. Muchas gracias. Ya, yo vivo en la parte oriental de Bolivia, en Tierras Bajas, en Santa Cruz específicamente, y ¿Ya? vivo hace 20 años acá, y más de 20 años yo creo. Y aquí la gente ha adoptado muchas costumbres de allá de la cultura aymara, quechua, y en este caso también el pasanaco, yo creo que es una manera de aini o reciprocidad, porque aquí se practica bastante, a lo que antes no se conocía, no se sabía bien el concepto de qué es el pasanaco, pero ahora sí la gente ya lo practica mucho. Es más, he visto que hay personas que trabajan en el exterior también lo practican, y es una manera de reciprocidad eso, profesor. Entonces no pensemos en que todo se está yendo, se está olvidando, estamos perdiendo las costumbres, más al contrario, con esa globalización también se está expandiendo algunas costumbres, algunos eh, detalles que tenemos como bolivianos o como la parte andina o como la parte quechua, aymara que usted dice. Así es. Genial. Estimada Victoria, ahí tienes un elemento para poner, para escribirlo entonces en tu ensayo también, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Genial, muchas gracias. Y sabes, me has inspirado, me has hecho recuerdo algo más. Acá en la ciudad de La Paz, en El Alto, nuestros jóvenes, fíjense esto, estimado Orlando, y no me vas a dejar mentir si estás por acá cerca en La Paz, nuestros jóvenes han empezado a practicar el trueque. ¿Ya? El trueque no es otra cosa que una práctica nuestra propia, de nuestras comunidades eh, aymaras y quechuas, ¿ya? Si antes se hacía el trueque entre los hermanos y hermanas que llevaban la sal para tierras bajas o tierras calientes, de ahí traían la fruta, o sea, porque hacían el trueque con la fruta, etcétera, o de quienes llevaban el chuño a, qué sé yo, a tierras, a cabeceras de valle y traían otros frutos como la pera y otras cosas, pues ahora se practica el trueque, el intercambio, periódicamente 2 veces al año en la ciudad del Alto, principalmente, nuestros jóvenes hacen una feria del trueque y ellos mismos lo dicen, ¿no? Aquí no se admite el dinero, dicen ellos. Aquí se admiten los intercambios en especie. Es lindo esa feria. Y no quiero que ustedes crean aquí el Yatichir y el docente está hablándonos de cosas fantasiosas. No, entren ustedes mejor por favor, a TikTok un poquito y aprovechen las cosas positivas que están también ahí generándose y mostrándose. Ahí tienen la prueba de aquello que estamos mencionando y capaz está también en YouTube registrado tal cual, ¿no? Entonces son cosas que se están dando. Bien, para ir finalizando, daremos paso a Guillermo, por favor. Mientras tanto, voy a ir compartiendo unas imágenes de un registro que tengo. Adelante, Guillermo. ¿Qué tal, hermano Franz? Muy buenas noches. Camisera Gilata, Chamayán, Nayan Partas, ñani. ¿Sabes, hermano? Quiero comentar. Kamisaki. Yo sé que no todos
entienden Aymara, ¿no? En este interesante diplomado. Tanto yo en sí rezaba por lo menos pasar este curso de cosmovisión andina, pero mira, he tenido esta oportunidad, he encontrado este enlace al Pairumán y le conocí así por Facebook. Y ahí he entrado, mira, ahí estoy ahora, estoy feliz, hermano. Muchas cosas he aprendido. Ahora, ¿sabes? Algo quiero compartir, hermano, ¿sabes? Antes, bueno, esto yo me recuerdo bien, también compañeros diplomantes, antes no hubo reloj, me recuerdo bien. Mi papá, por ejemplo, para vender ganado, yo soy al lado de Pucarani, ya Iquiaca. Entonces, para vender un toro, era llevar a batallas. Pero ¿en qué se fijaba la hora mi papá, mis abuelos? En el este, en la chacana, en el coto se fijaban. Ese coto decimos el río de constelaciones, ¿no ve? Ujú, Guaraguarjahuire. así En es. eso ellos se fijaban. Ya estaba por lo menos tipo 2 de la mañana, ya es hora. Guagua saraña laxarta mi está bien sarañani, ya napita, guac ir pañani, así más o menos, ¿no? Y nos decía. Ahora, igual, para comprar algún zapato, por ejemplo, no hubo antes esos winchas, metros, no. Solo ellos en qué era, en las medidas ancestrales, en el Wico, en Tajel, ¿no ven? En Muglia, en esos él se medía a mis hermanitos, medía para comprar zapatito o barquita. Así era, hermano, ¿no? Bueno, la chacana son los usos y costumbres que llevan nuestros tatarabuelos, nuestros comunarios del pueblo aymara. Pero lo malo también es, lo que quiero comentar es que hoy en día, estos aines mincas ya no lo llevan tan bien, muy pocos lo llevan como antes, lo están tergiversando ya algunos, ¿no? Y también este machismo, demasiado. Y no solo el machismo, también el feminismo. Si disculpas a las hermanas que están en este diplomado, feminismo demasiado hoy en día, esta información, ya demasiado, ya a un mundo, no sé, estamos siendo un mundo de cosmopolita demasiado tergiversado, ya. Ojalá las nuevas generaciones no cayeran en esto. Pero interesante cuando rescatamos, como docentes, rescatamos los saberes ancestrales, este de Trueque, por ejemplo, hermano, muy interesante. Y sí hay que enseñarle, pero con estos valores muy, digamos, particulares del respeto, el Ain y la Minca y la reciprocidad. Entonces, hermano, pues un saludo, un hayaya grande, hermano. Conozco más bien como de aquella vez, un saludo grande, hermano Machicado, allá de Aripelexé. Conozco, no sé si estarán en Pachacamazo o abajo en la ciudad de Miraflores, creo. Entonces voy a pasar y vamos a estar conociendo a nuestro hermano. Un hayaya, muchísimas gracias, hermano Franz. Gracias a ti, estimado hermano Jalaya, hermano Guillermo, qué gusto escucharte. Waliki único más qué bueno que has ingresado. Bien, este último comentario entonces nos ayuda a reflexionar de que este es un proceso de decisiones, ¿no? O seguimos hacia la revolución industrial, como diría Alejandro, que lo está pensando tanto y nos ayuda a reflexionar cada vez mejor. O nos damos la vuelta y mejor nos vamos a hacer la revolución informática y empezamos a recuperar y fortalecer nuestros valores, principios, fundamentos culturales de la cultura quechua y aymara y caminamos con otra lógica mejor, ¿no? Ahí tenemos unas cuantas imágenes que, bueno, lo prometido siempre es deuda. Agradeciendo a nuestro hermano Gilata Quispe, para nuestros hermanos que están en el exterior y los que están acá también es nuestro compañero Josué, justamente. Forma parte él de este diplomado y también hay que destacar su trayectoria. Es un joven muy brillante para su generación que está rescatando, viajando, saliendo, yendo a donde no van los otros medios de comunicación tradicionales para rescatar y mostrar también un poco de nuestras tradiciones. Esta es solamente una partecita de todo ese ejercicio que hace nuestro Gilata Quispe. Por eso le decía a Alejandro, tienes que aliarte con él y a los hermanos también, a todos quienes quieran en algún momento ver las prácticas culturales aymaras, quieren imágenes inéditas, hay que buscarlo al hermano Gilata Quispe, que está aquí en el grupo, que espero logren identificarlo a cabalidad. Aquí estamos viendo el tema del AINI, ¿sí? Justamente eso. A estos dos hermanos que estamos viendo en su pantalla, estoy seguro que son ex autoridades, ya han debido ser Malcus, Gilacatas, o en este caso Giliri Malcus, Hachamalcus, etcétera les están homenajeando. Para empezar, después de que uno hace el cargo de autoridad, pues siempre el festejo es al final. Miren, esto que habían dicho ustedes, ahora vamos a encontrar incluso elementos nuevos, ¿no? Antes estos homenajes eran en base a los panes,
a las frutas, en especie, ¿no? Alguien le está haciendo homenaje a este hermano, porque él seguro también, cuando ha sido su oportunidad, él ha hecho un mismo homenaje a otras autoridades. Esas ex autoridades ahora a ellos también les están haciendo el mismo homenaje, ¿no? Con el mismo entusiasmo que ellos habrán hecho algún momento. Inclusive en este AINI, no solamente les van a aprender recursos económicos, sino otros bienes más. En el lado peruano les ponen camas, les ponen otros víveres, alimentos, y etcétera, etcétera. Y también aquí estoy seguro que en el afán de AINI alguien le ha colocado el grupo, este conjunto musical, no lo ha contratado esa persona que está terminando ese cargo de autoridad, sino alguien otra vez en el tema de AINI, con la lógica del AINI, la reciprocidad, le ha puesto o le ha dicho, hermano, te brindo este conjunto, ¿no? Y está cubriendo esos costos. Otra vez, esas son nuestras prácticas del AINI o la reciprocidad. ¿Sí? Un poquito de música creo que nos puede alegrar el alma, el corazón a esta hora de la noche, ya antes de ir finalizando nuestra clase del día de hoy, puesto que para mí ha sido muy lindo volver a participar de este evento, ha sido emocionante. Cada vez aprendo más cosas, más elementos aparecen también, ¿no? Entonces, como son nuestras prácticas culturales, yo voy a compartirles este link y hay muchos otros más. Y desde luego, Josué, no tengas miedo de compartir todo lo que tienes, hermano. En este diplomado va a contribuir ampliamente todo lo que has podido también grabar, registrar en tus más de 9 años de este trabajo desinteresado y no remunerado que has ido haciendo. Estimado Josué, también a ti y a todos los hermanos que se comprometen con esta causa de recuperar, de valorizar nuestra cultura, pues es tiempo, es oportuno, ¿no? Bien, tal vez alguna otra intervención última, una más o dos. Ya estamos para cerrar. Faltan 2 minutos. Bien, entonces definitivamente yo agradezco muchísimo esta oportunidad, este tiempo. Y cuando el deber nos llame, nos convoquen, siempre vamos a estar a la orden para compartir un poco más y cada vez con más elementos y criterios para seguir analizando y seguir creciendo en comunidad y de manera cooperativa y colaborativa. Un jalaya muy atento para Maestro, todos buenas noches. ustedes. Joan Candela, Sí, señor, qué adelante. pena. Sí, maestro, yo estaba siguiendo la conversación, más o menos la última hora, la última parte, ¿Ya? y quería tener claridad, o más bien hacer una petición respecto al trabajo que tenemos, según la información que usted nos brindó, está para fecha de entrega el lunes, sí, el lunes de la próxima semana. Y bueno, yo quería pedirle un plazo más extenso para poder entregarlo, debido a que, bueno, en primera instancia, desde este diplomado nos habían dicho que teníamos la semana que tenemos como de descanso, donde no tenemos conferencias para hacer los trabajos, ¿sí? Y segundo, debido a que yo me encuentro cerrando mi semestre académico en Colombia, hasta el 6 de junio. Entonces, ahorita estamos en la entrega de exámenes finales. No, verdaderamente no me quedaba fácil entregar el trabajo el día lunes. Ya. Eh, Estimado Joan, sí, permíteme complementarte ahí, más no te estoy cortando porque te voy a permitir todavía complementar. Decirte que ya tus compañeros y compañeras han coincidido en que este trabajo se extienda hasta el siguiente día 30 de mayo. pues, Entonces, en esa fecha ya puedes entregar, ¿sí? eh, pues maestro, podría ser sí, pues me parecería más viable entregarlo en el fin de semana de esas fechas, es decir, entre el 1 y el 2 de junio. Ya. Me Listo. acomodaría mejor para mí. No voy a complicarme mucho, Joan. Entonces, atendiendo a tu pedido, ya, bueno, definitivamente cerremos entonces para el día domingo 2 de junio, ¿ya? Sí, sí, excelente.
Listo, Ya Marcos, listo. muchas 2 de gracias. junio. Me ayuda Tengan el bastante. tiempo suficiente para hacer ese trabajito, ¿ya? Sí, Bien. listo, ¿Alguien Marcos, muchas más? gracias. ¿Querías complementar algo más, Joan? Bueno, quizá un pequeño comentario de cómo me he sentido pues escuchándoles a ustedes, hermanos. Y pues Aymaras verdaderamente es una cultura mm, bastante amplia, muy grande, está unificada y bueno, siguen trabajando por su nación y por su antigua nación, la siguen continuando, no se ha muerto, nunca perecieron, me parece es algo de admirar. Aquí en Colombia el caso es muy diferente, porque primero no hay una gran nación, porque aquí había muchos pueblos y los hay todavía, hay muchos pueblos indígenas. Por ahí escuché que ustedes hablaban que tenían unas 34 lenguas, contando las del sur de Argentina, Chile y demás. Aquí en Colombia más o menos hay unas 68 de diferentes pueblos indígenas en el Caribe colombiano, en la zona andina, en la Amazonía. Entonces, se habla más aquí de un estado, bueno, eh, se tiene esa idea de pronto desde un poco más antes de estado plurinacional, con toda esta diversidad que hay aquí. Entonces, me parece que es eh, como un contraste muy diferente a lo que sucede allí en los Andes, con estas grandes naciones y sus costumbres que ya están tan arraigadas y de pronto ya están eh, un poco mejor definidas entre ustedes, cosa que aquí tenemos que hacer, porque es muy difícil ubicarnos geográficamente. Entonces, sí, aprendiendo un poco del AI, del ID, cosas que como músicos y Purich, aquí, sí hemos venido trabajando también, hemos venido tocando, y pues con este diplomado lo veo ahora un poco más claro, más digerible, ¿sí? Más contextualizado, porque pues el contexto es de donde nacen las cosas, ¿no? Y nosotros utilizamos esas ideas aquí también, entendiendo que no son lo mismo, que el territorio es diferente y asimismo se pueden transformar, ¿no? Básicamente eso, y pues queda pendiente de ver las clases, bueno, la mitad de las casi que todas las clases, pues para hacer un buen trabajo final maestro. Agradecerle a tu merced, a mis compañeros también, todos muy valiosos, un grupo muy diverso, y que ojalá nos podamos reunir muy pronto allí en Perú, en Bolivia, en algún encuentro de otros pensamientos tan bonitos. Lo que podría decir hoy. Bien. Muchísimas gracias, estimado Joan Candela desde Colombia. Me alegra mucho por este diplomado también, por cómo se han ido uniendo desde diferentes lugares, ¿no? Diferentes latitudes. Y bueno, entonces ha llegado el momento de cesar nuestro curso. Yo una vez más les agradezco tanto a cada uno de ustedes. Ha sido un honor para mí compartirles lo que hemos ido cosechando a lo largo de la vida también. ¿Y qué tal si les propongo en esta última partecita, aparte que ya seguro han mandado la mayoría de sus comentarios, una fotografía del recuerdo, ¿les parece? ¿Podrían habilitar sus cámaras un momentito? A ver, ya lo ha hecho Alejandro. Vamos, eso es un recuerdito. Así nos conocemos, algún día nos encontraremos también y nos reconoceremos. Y para mí va a ser un gusto recibirlos en el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Y bien, pues voy a acordarme de ustedes y pues podría obsequiar un libro con todo gusto. Me dicen, estaba en el diplomado, era estudiante, era Elsa, era Werner, era Hugo, era Josué, era, qué sé yo, Joan, etcétera. Era Alejandro. Alejandro, algún día vas a venir por La Paz y va a ser un gusto recibirte también a ti. ¿Listo? Creo que hasta ahí, si es que son todos, pues vamos a sacarle una fotito a la pantalla. Pues muchísimas gracias. Creo que con eso hemos terminado. Yo voy a compartirles en este preciso momento también al grupo. Y bien, pues voy a extrañarlos porque ya me estaba acostumbrando a verlos, a leer sus comentarios, pues siempre para mí eso significa pues, reforzar bueno, el entusiasmo, renovar el entusiasmo, ¿no? Pero bueno, ya va a haber oportunidades, así es también, así son estos procesos, ¿no? Entonces,
Un jalaya, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por su atención, por sus comentarios y por su participación en este diplomado. Un jalaya una vez más, que estén muy bien y tengan muy buenas noches. Jique sin cama, jalaya por la chacana, estimado Alejandro. He visto que hace rato lo tienes ahí. Me alegra muchísimo saber de usted. Fueron mis regalos de Callaya. Profesor. Jalaya. Ya, ya. Hasta pronto. Hasta pronto. Chiscama, alguien tú tacacho. Ya, ya. Jalaya, jalaya, jalaya. Hasta pronto.